pasado 28 de octubre, Madrid dio la bienvenida a Sadle, el proyecto gastronómico más esperado que está destinado a convertirse en un clásico contemporáneo de la restauración madrileña. De la mano de un grupo de accionistas 100% españoles, entre los que destaca la promotora Icasa y Marca Capital, Sadle reabrió el espacio que ocupó Jockey, icónico en la hostelería madrileña desde su fundación en 1945. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros en Inversión Inmobiliaria a Arián Rodríguez, que es consejero delegado de Icasa y también es CEO de Sadle, para que nos cuente cómo se ha ido gestando todo este proyecto hasta ahora, que ya está, bueno, pues es un proyecto hecho realidad. Buenos días, Arián. Buenos días, Meli, ¿qué tal? Bueno, pues es un placer que vengas aquí a Inversión Inmobiliaria y aunque hablamos de un restaurante, pero el hilo conductor, ¿no?, de esta entrevista es que, bueno, pues una promotora como vosotros, que siempre os habéis dedicado a la promoción, pues habéis hecho esta gran apuesta, ¿no?, por la alta cocina. ¿Por qué habéis apostado, en este caso, por el lujo también en gastronomía, puesto que también vosotros habéis hecho pues de todo tipo de viviendas, pero también vivienda de lujo, además de con esa dilatada experiencia ya demostrada en el sector inmobiliario? Y hacéis este proyecto nuevo, ¿no?, de la alta cocina y con este reto tan importante con este restaurante. Bueno, en primer lugar, el placer es mío estar hoy aquí contigo. Icasa tradicionalmente, en abril cumplimos 50 años, le ha gustado participar en proyectos que marcaban la diferencia. Este no iba a ser menos. Recordemos que Jockey durante los 50 años, desde el año 46 que lo fundó Clodoaldo Cortés, pues fue un referente de la restauración en Madrid. Uh-huh. Y cuando se nos presentó esta oportunidad, la verdad es que en un primer momento la vimos como algo que se salía de nuestro confort, de nuestro marco en el que veníamos haciendo nuestra actividad empresarial, que ha sido la promoción inmobiliaria casi en todas sus vertientes. Pero luego, con el paso de las semanas, lo fuimos madurando internamente en mi casa y al final decidimos apostar por ello porque nuestro perfil inversor clásicamente ha sido el estar en los proyectos durante toda su desarrollo y bueno, vimos que la ubicación era maravillosa, el emplazamiento, lo que es el local, también no lo era menos, y luego pues una cosa muy importante que para los que conocen lo que es la restauración, el contrato de alquiler era también muy bueno y a muchos años. Eso nos hizo pues ver cuál era la propuesta de negocio, ver que iba a unas cotas de servicio y de gastronomía que le faltaba a Madrid. Es una realidad que hay muy poquitos restaurantes que puedan competir con lo que nosotros estamos haciendo y bueno, pues fue cuando nos convencimos, vimos cuál era el equipo que nos acompañaba en la gestión y fue pues bueno, un reto para nosotros, pero está siendo una travesía maravillosa y sobre todo estamos conociendo un negocio nuevo que se sale de nuestro área de confort y como yo siempre he dicho, pues tienes que poner los huevos en diferentes cestas y sobre todo con la última crisis que los promotores inmobiliarios hemos aprendido muy bien que siempre hay que diversificar para no depender solamente de una fuente de ingresos y esta es una más. En ese sentido, pues bueno, muy contentos, Meli, y con muchas ganas de mejorar la propuesta de servicio de gastronomía que estamos dando en el restaurante, que por recordar a los oyentes, pues llevamos únicamente 2 meses abiertos. Bueno, y en esos 2 meses, Arián, ha sido un éxito rotundo. O sea, creo que han pasado por allí pues muchísimas personalidades. Bueno, me comentabas que incluso en estas Navidades, ¿no? Se acercó el Rey Emérito. Sí. O sea, que eso bueno, tiene... Sí, tiene un plus efectivamente tiene un plus y fue una anécdota o experiencia muy grata para nosotros porque independientemente de las personalidades que están yendo, el feedback de los clientes está siendo muy bueno. Estamos, bueno, con una propuesta de servicio
que recupera pues el servicio de los grandes restaurantes europeos y eso es una de las cuestiones que están delimitando mucho el que esté teniendo el éxito tan rotundo que está teniendo en estos 2 meses de apertura. Por hacer una breve explicación de lo que hacemos allí, el cliente no va a comer a un restaurante, va a tener una experiencia. Es lo que ahora mismo en marketing se llama experiencia 360 grados, ¿no? También lo hemos querido introducir en el restaurante. El cliente desde que entra por la puerta está atendido y no solamente va a comer allí. Es un cliente que si tiene una necesidad más allá de lo que es comer, pues la va a poder satisfacer siempre dentro de unos límites, ¿no? Un cliente que, por ejemplo, necesite volar a París esa misma tarde, pues le buscamos un chofer para que le lleve al aeropuerto. No tiene hotel en París, pues le buscamos hotel en París para que pueda dormir allí. Que otro cliente viene a Madrid a pasar unas vacaciones y requiere de unas entradas en un teatro, pues también se las buscamos, ir al Bernabéu, en fin, lo que necesite. Vamos más allá de lo que es simplemente el servicio en la restauración e intentamos que el cliente, que es la máxima que hemos buscado desde que iniciamos este proyecto, se sienta como en casa. Eso es un poco la filosofía y el ADN que buscamos ahí. ¿Cómo lo conseguimos? Pues buscamos un cliente que sea repetitivo y para ello pues necesitamos de una propuesta gastronómica que no vaya al menú gastronómico de los 10-12 pases que son pues bueno muy interesantes pero que no son los que hacen que un cliente sea recurrente. Damos, por ejemplo, tenemos una propuesta como tenía Jockey en su antigua propuesta de callos a la madrileña. Tenemos lentejas con foie, el jarrete icónico de Santi Santa María. Apostamos por una carta muy de temporada. Es la razón por la cual ahora en otoño y parte de invierno pues estamos dando muchas setas, trufas. Ahora ha venido justo la trufa negra. Estamos dando también mucha caza y bueno, pues ese es un poco la filosofía que buscamos en el restaurante para que la gente que vaya allí se sienta muy a gusto y lo vea como un restaurante en el que puede repetir y lo meta, como digo yo, en el circuito de restaurantes de la gente que tiene que comer por castigo y cenar muchos días fuera de casa, porque a la larga es un castigo el no poder luego descansar en casa y lo meta como un restaurante como si estuviera en su casa y que no sea ese castigo de tener que comer y cenar todos los días fuera de casa. Bueno, me veo que vais a ampliar y vais a poner ahí zonas de descanso para que la gente pueda descansar, echarse una siesta. Bueno, y Aran, ¿qué supone para vosotros Sadle en vuestra línea de negocio? Antes me decías que que queréis diversificar, ¿no? No poner los huevos en la misma cesta y queréis diversificar. ¿Pero qué supone para vosotros este reto con Bueno, con pues como tú has enunciado, Meli, un reto. Es nuestra primera experiencia en este sector y te diría que más complicada de lo que venimos acostumbrados a hacer, porque llevamos haciendo casi 50 años lo mismo, ¿no? Nos sentimos muy cómodos en el mundo de la promoción inmobiliaria, la construcción, la explotación patrimonial, pero bueno, todos los retos son siempre interesantes porque al final es nuevo aprendizaje, es modernizar también la empresa, el tocar nuevas perspectivas de negocio y es un reto difícil pero apasionante. Cuando las cosas se hacen bien, resultan antes o después. En ese sentido, pues bueno, hemos sacrificado mucho tiempo. Yo a nivel personal también la verdad es que le he dedicado mucho tiempo, pero también voy a ser sincero, me ha encantado. Me ha encantado esta experiencia y me va a seguir encantando porque cuando tocas algo que te gusta y funciona es difícil dejarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, para gente como a mí que nos gusta mucho comer y que nos gusta mucho experimentar, tener la posibilidad de en tu propia casa tener acceso a un montón de referencias de vinos o tener acceso a cómo se elabora un plato desde dentro y ver cómo es la gestión de los pedidos, de las mermas, de los escandallos para luego sacar un plato realmente bueno y que el cliente sobre todo al terminar te diga qué bien he estado hoy aquí, cómo me ha gustado, pues es una satisfacción personal muy importante y también es una satisfacción empresarial inmensa para nosotros.
Sí, se nota por cómo lo transmites, ¿no? La ilusión y lo que te supone dar para vosotros este proyecto. Pero, bueno, puesto que vosotros estáis en el mundo de la promoción, mi pregunta es, construir un restaurante de lujo en Madrid, y no cualquier restaurante de lujo, sino pues un poco, bueno, pues llegar a tener el éxito del mítico Jockey, como aquí lo hablábamos, ¿es más difícil que construir una promoción de viviendas de lujo en la capital de Madrid? Inicialmente te diría que sí. ¿Por qué? Porque es nuestra primera experiencia, pero me gustaría también un poco diseccionar esa pregunta desde entender lo que es construir. Para mí un proyecto no se construye en el sentido en el que no solamente está la mano de obra de construir un local, ¿no? Sino de lo que es pensar en la idea, desarrollarla, juntarte de un personal pues que tiene que ser el mejor, tanto a nivel profesional como a nivel humano. Muy importante lo segundo, porque la restauración tiene la fama bien ganada de que es muy esclava, y es cierto. Nuestra gente en el restaurante da turnos de comida y de cena y son muchas horas, y sí es cierto que por toda la legislación vigente tienen que tener horas de descanso, pero es gente que le apasiona su trabajo. Y todo eso lo tienes que meter en la coctelera y tienes que sacar un resultado que realmente impresione al cliente y le haga querer volver. Para ello, pues bueno, nos hemos juntado de un grupo de inversores, como tú decías, somos muy poquitos, somos 5 en el capital, que teníamos también muy claro que queríamos apostar por un modelo de negocio que no es de volumen, sino de calidad, y que no esperamos unos retornos inmediatos, sino que también es una apuesta por un continuismo de lo que era Jockey antiguamente. Nos hemos juntado de un personal que viene de grandes restaurantes. Carlos García Mayoralas es el director general, que viene del grupo Dani García. Le acompañan con él pues Stefano Busquema, que es el director del restaurante, Giovanni Moravito, que es el maître, Israel Ramírez, que es el sommelier, y sobre todo luego en cocina pues Adolfo Santos con su equipo, que es un cocinero, que es el chef ejecutivo de Sadel, un cocinero que ha trabajado en San Celoni, que ha trabajado en la casa, y que sobre todo tiene una propuesta de gastronómica muy de producto, muy reconocible. ¿Cuánta gente está hoy convencido de que va a coincidir conmigo? Le ha ocurrido que ha ido a grandes restaurantes gastronómicos, les ha encantado, pero si hubieran cerrado los ojos mientras comían algo, no sabían lo que estaban probando. Muy rico, pero no lo sabían. Aquí sí, aquí queremos que si un cliente cierra los ojos y come, sepa lo que está tomando, ¿no? Entonces eso es lo que nos hace ser muy reconocibles y asentarnos en el producto, y desde ahí crecer en el servicio. Por ejemplo, otra de las anécdotas importantes del restaurante es que todo el servicio está planteado con carritos. Se trincha la perdiz o el jarrete delante del comensal. Tenemos un carrito de quesos con una cava con capacidad para 250 quesos. El carrito tiene 40 quesos. Los vamos cambiando casi diariamente. Tenemos un carrito de champanes, tenemos un carrito de panes, mantequilla. Hacemos una quenelle que se hace en muy poquitos sitios en Europa, una quenelle de mantequilla del sur de Francia. Es decir, tenemos una propuesta gastronómica y de servicio muy importante, y bueno, pues aspirando a las máximas cotas. Madre mía, ¿cuánta gente tenéis allí trabajando ahora mismo? Pues sí, eso es lo que puede impactar a los oyentes. Ahora mismo seremos en torno a 55 o 58 personas, y el restaurante tiene una capacidad por servicio de en torno a 160 personas. El lujo y el buen servicio requiere de manos. Sí, y bueno, otras de las anécdotas es que en una mesa de 8, los 8 platos se sirven a la vez y se retiran a la vez. Para eso necesitas personal, y para ese nivel de servicio necesitas pues todo ese número de personas. La cocina tenemos 25 personas. Bueno, una cocina no es simplemente la última preparación antes de dar el servicio, sino también está la cocina de elaboración, está la cocina de producción, donde se hacen todos
todas las bases de todos los platos que luego le dan ese sabor tan contundente y tan característico. Está la parte de gente en oficina. Bueno, es una empresa en todo orden y ya no solamente es una gran empresa. Es una gran empresa, efectivamente, porque pasa de 50 empleados. Es una gran empresa, pero todo tiene que estar muy mecanizado, porque si un plato sale 5 minutos más tarde de los ratios que tenemos nosotros establecidos, que por cierto tenemos unos protocolos operativos que diría que son casi igual de grandes que los de los bancos, pues ya estás dando un mal servicio y eso el cliente al final lo percibe. Entonces tenemos que ser muy finos en todo lo que hacemos y no perder tampoco la perspectiva de que el cliente tiene que volver. El responsable del diseño y proyecto de Sadle ha sido el estudio Gronda. ¿Cómo ha sido la construcción de Sadle? Cuéntanos un poco. Bueno, efectivamente Diego Gronda nos ha ayudado mucho en este apartado. Empezar diciendo que aparte de ser un gran interiorista y arquitecto, es una persona que entiende muy bien o que nos ha entendido muy bien en la búsqueda de lo que queríamos desarrollar en el restaurante. Buscábamos un restaurante sobrio, un restaurante a la vez impactante en el interiorismo, clásico y atemporal, sobre todo esta última palabra, atemporal. ¿Por qué? Porque estamos hartos de ver restaurantes que abren, que son muy bonitos, pero que pasan de moda rápido, porque buscan diseños efímeros en la arquitectura de interiores. Nosotros buscábamos otras cosas y, bueno, él supo entendernos perfectamente y no solo eso, sino que desarrolló un proyecto maravilloso y prueba de ello es que hace relativamente poco, 3-4 semanas, ganó el premio en Fuera de Serie al mejor proyecto de interiores en restauración en 2019 en España. Y eso al final, pues bueno, es un plus que nos da el poder ofrecer al cliente esa espectacularidad cuando entra, ese asombro de decir, yo esto lo pondría en mi casa, este sería el salón de mi casa. Hemos buscado materiales nobles como la madera, los latones, las piedras, las sedas, ajardinado, pero no sobrecargado. Y bueno, pues está siendo un éxito. Sobre todo la gente, el servicio a la cocina, pero el interiorismo es otro de los puntos que nuestros clientes nos están comentando de una manera muy, muy, muy fuerte. Y vosotros no solo hacéis viviendas sostenibles, sino que habéis hecho un restaurante sostenible. Sí. Esa es otra de las características y podríamos estar hoy aquí, Meli, hablando de este tema 3 horas, pero los tiempos son los que son. Efectivamente, estamos en vías de certificar el local con el certificado LEED, que es complejo. No te puedo decir qué resultado vamos a tener porque estamos en ello, pero hemos querido ser también pioneros en este sentido porque somos de las pocas promotoras, por no decir 2 de ellas, que en España han obtenido en una promoción residencial, que no terciaria, un certificado LEED. Nosotros en Somos Aguas Club obtuvimos el certificado LEED Plata. Y bueno, no hemos querido dejar atrás esta buena práctica, que entendemos que es buena práctica y que es, traer lo que va a ser el futuro a nuestra realidad actual y estamos en ello. Dentro de unos meses podré decirte si hemos obtenido un buen grado de LEED o medio, pero ya solo por el hecho de obtener un certificado de tal magnitud es para nosotros una satisfacción, sobre todo porque creo que vamos a ser el único restaurante en España que tenga LEED y estamos, para situar a los oyentes, pegados a la Plaza de Colón, que el LEED consiste en muchas cosas, como por ejemplo la geotermia, y para tener geotermia pues tienes que pinchar al suelo muchas veces y por ahí pasa el metro, en fin, hemos tenido que salvar obstáculos importantes, pero al final vuelvo a lo del principio. Cuando tú entras en un proyecto para estar muchos años, la inversión inicial, aunque sea costosa, luego es muy satisfactoria cuando la rentabilizas a medio o largo plazo. Y esa es un poco la visión que hemos proyectado en todo su conjunto en el restaurante.
Porque utilizáis la geotermia, para explicar un poquito a los oyentes, para la calefacción del Eso inmueble, ¿no? Eso es. La geotermia, por ser muy breve, es un sistema que funciona bajando agua a 170, 180, 200 metros, dependiendo de la ubicación donde estés, y lo que sube es el agua a 17 grados, porque la corteza siempre se mantiene a 17 grados. Entonces, cuando tú quieres climatizar o calentar a 22 o a 21, el salto que hay de 17 a 21 es inferior de si lo haces desde los 6 grados, por ejemplo, a los 21. El consumo es inferior, el impacto es mucho menor en niveles de sostenibilidad, y luego pues la confortabilidad es muy buena también. Eso, si lo acompañas de un buen aislamiento, pues haces que los valores sean muy positivos y los consumos sean muy bajos. Bueno, ¿Qué pues pasa? Que la inversión inicial es potente. Es mayor. Eso bueno, es. pues lo habéis conseguido en Somos Aguas Club. Seguro que en el restaurante también lo vais a conseguir. Sí. Porque en eso vosotros pues lo sabéis hacer, las cosas en sostenibilidad. Y Arián, ¿por qué el nombre de Sadle? Bueno, Sadel es hemos querido tener unas pocas reminiscencias a Jockey, al icónico restaurante. Sadel significa en inglés silla de montar. Uh-huh. Entonces, pues bueno, es una palabra que hacía un poco ese papel de enganche con lo anterior. Tenemos algunas particularidades que evocan también a ese pasado del restaurante, como los callos a la madrileña, por ejemplo, o una botella de 1987, el año en el que yo nací, de Cune, una añada muy buena que se llama Jockey 1987. Pero bueno, eso es un poco la parte de la nostalgia, porque bien es cierto que nosotros queremos tener nuestra identidad propia, absolutamente, y estamos trabajando para buscar nuestros platos que sean icónicos y que se puedan hablar dentro de 5 o 10 años de ellos, como estos son los platos de Jockey. ¿Qué ocurre? Que Jockey pues fue un restaurante muy, muy, muy icónico de la ciudad de Madrid y de España. Entonces, pues bueno, siempre es bueno aprovecharse de lo positivo de todo aquello, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya un poco para terminar, sí que me gustaría que me dijeras, Arián, ¿de qué os sentís más orgullosos del restaurante? Pues no sé, del diseño, de la carta, del chef, de los clientes. Bueno, sería muy complicado decir una cosa. Siempre digo que cuando en un proyecto le dedicas tanto empeño y crees que es un proyecto ganador, te sientes orgulloso del proyecto en sí. Luego hay cosas que son mejorables, como todo, pero yo te diría que del proyecto en conjunto, de la experiencia que obtiene el cliente cada vez que sale por la puerta del restaurante. Es un conjunto de muchas cosas que si fallara una de ellas, pues no tendrían sentido. Al final, piensa que si tú vas a un restaurante con muy buena propuesta gastronómica, pero tienes 10 vinos en carta, pues tienes un fallo, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco el conjunto de tener una buenísima carta de vinos con 1.400 referencias, con 450 destilados, 200 champanes, pero luego tener una propuesta gastronómica de temporada con muy buenos platos, tener un servicio maravilloso, un interiorismo muy bueno. Es un poco todo en su conjunto. No te podría decir una cosa concreta. A mí, que me encanta el vino, creo que ya no voy a comprar vino en ninguna tienda porque es imposible ya que me recomienden mejor que en mi propia casa. Y ya para terminar, a ver, para la gente que nos esté escuchando, ¿por qué deberían de ir al restaurante? Sobre todo, y lo digo de corazón, para que experimenten lo que es el servicio clásico de los años 50, que nada tiene que ver con el servicio que se da en la restauración en gran medida, grosso modo, hoy día, ¿no? Eso es una cosa que es alucinante, es apasionante, el cómo te atienden, el cómo te ofrece en cada momento del servicio todas las posibilidades que tienes para ir tú determinando qué es lo que más te gusta y con qué te sientes más a gusto. Eso para mí ha sido una experiencia que me ha conmovido desde el principio.
el tener, por ejemplo, 150 tipos de platos en la vajilla, el tener 28 copas diferentes de vino de las mejores casas de cristalerías. Son muchos detalles que podríamos, como te decía antes, estar aquí mucho tiempo, pero que eso se percibe desde el minuto número uno, desde el principio. Y eso para mí, independientemente del precio, que es un cubierto no barato, estamos hablando de un cubierto de 110 euros, 120 euros con un vino relativamente bueno, pues es una de esas cosas que creo que hay que hacer. Uh-huh. Pues me quedo con que lo que has dicho, que vas a vivir una experiencia más que solamente ir a comer. Eso es. Así que muchísimas gracias, Arián Rodríguez, consejero delegado de ICASA y consejero delegado de SADEL. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Mary. Os auguro muchos éxitos. Muchas gracias. Y que vengas a contárnoslo. Fenomenal, cuando quieras. Un placer. Igualmente.